eres tú. Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno poder compartir esta mañana de domingo con ustedes. Hoy, al finalizar el servicio, vamos a tener un tiempo en vivo y vamos a estar compartiendo la Santa Cena en familia. La idea es que aliste algún jugo, preferiblemente jugo de uvas o algún vino sin licor o bajo en licor. Igual es una cantidad muy poca. Y un pan para que compartamos con los miembros de la casa, con los miembros de la familia. Hoy vamos a ver una palabra que Dios puso en mi corazón. Y el título es En medio del caos está Dios. Y esa es la realidad que nosotros podemos encontrar a lo largo y ancho de las Escrituras. Como lo he dicho antes, una de las bendiciones que tiene la palabra del Señor es que fue escrita en su mayoría en tiempos de crisis. Gente que tenía que ir de un lugar a otro, atravesando dificultades, situaciones muy complejas. Y por lo tanto, en ese orden de ideas, nosotros podemos saber que si hay un libro que nos ayuda, si hay alguna enseñanza que nos sirve, que nos instruye, que nos equipa para poder atravesar el tiempo de la crisis, es definitivamente la palabra del Señor. En medio del caos está Dios, aunque a veces todo parezca perdido. La introducción, Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 14 dice: además, mis amados hermanos, está escribiendo el apóstol Pablo, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, él está en la cárcel, ha servido, y está en la cárcel en Roma, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. O sea que hasta los oídos del César llegó el Evangelio, hasta los oídos del palacio y de la guardia. Muchos se convertirían por causa de la influencia del apóstol en ese lugar. Ahora, para que la palabra terminara llegando hasta nosotros y nuestros días y hasta este lugar, lejos de los acontecimientos donde nos encontramos, fue porque era la voluntad de Dios, pero también fue necesario que Dios usara seres humanos para que eso ocurriera.
Es así como usa el apóstol Pablo para que él vaya entonces y sea su mensajero al corazón del imperio. Dios lo usa. Dios usa seres humanos. Un apóstol misionero, si lo entendemos de esta manera, para que ese mensaje fuera entregado aún al palacio del César, como dice en este versículo que acabamos de leer. Sin embargo, cuando Pablo iba en camino, Satanás trató de evitarlo. Muchas veces vamos a encontrar a Satanás procurando evitar que el mensaje de Dios corra, que la palabra del Señor cumpla su objetivo. Satanás trató de evitarlo por medio de un huracán, levantó una inmensa tormenta. Así que vamos a ver esa inmensa tormenta. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y a partir del versículo 10 nosotros vamos a encontrarnos con una realidad. La tormenta empieza desde el versículo 1, pero no quiero alargarlo, tengo 7 puntos que cubrir y no quiero que se nos haga muy largo. Así que he empezado en el versículo 10. Y le he llamado al punto número 1, la advertencia. Pablo en el 10, viendo que las circunstancias estaban un poco difíciles, los versículos anteriores nos han contado que a duras penas lograron naufragar, navegar, pasar por diferentes situaciones, atravesar diferentes circunstancias a duras penas. En el 10 les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. O sea, el apóstol fue con toda claridad y se lo dijo. Él le hizo entender que la situación se iba a poner muy complicada, se iba a poner grave para todos. Este es el amiguito Slinky, es un miembro de la familia, y como miembro de la familia él quiere pedir que seguramente lo cargue. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, aquí le he llamado esto ojos en lo natural o en lo espiritual. Pablo definitivamente tenía los ojos puestos en lo espiritual. Pablo entendía, como dice de la tribu de Isaacar, por allá en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 12, el versículo 33, que existía una tribu, los de Isaacar. Dice la escritura que eran 200 jefes, junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían, dice, las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. 200 jefes. Cuando uno va allá a Crónicas, uno escucha que están haciendo un recuento, un censo de las tropas. Y venían 30,000 y 20,000 y de todas las otras tribus, expertos en guerra y sabían usar la espada y bueno, un poco de cosas maravillosas. Pero en este caso eran solo 200, no eran miles, ni siquiera 1,000, eran solo 200, pero tenían una habilidad que les servía a todo el resto. Sabían, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Señales, tiempos y el mejor camino para Israel. Alguien decía por ahí, un viejo dicho, dice, ¿cierto? Más vale maña que fuerza. Más vale entender ciertos elementos y saber cómo hacerlos que meterse con... Y Dios lo equipa a sus hijos, nos equipa a nosotros con algo que se llama el discernimiento espiritual. Es un don del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Espíritu reparte los dones como Él le parece, como Él quiere. Pero Pablo también dice, procurad los dones mejores. ¿Cómo así? Si es el Espíritu que reparte, ¿cómo uno puede procurarlos? Pues uno se los pide al Padre, uno se los pide al Espíritu, que le dé esos dones. Y el Espíritu sabe con qué capacitarte. Una de las cosas con que capacita a un apóstol misionero, con que capacitó a esta tribu de Isaacar, con que capacita al que tiene que ir de un lugar a otro o ejercer un llamado especial que Dios le ha hecho, es el discernimiento de espíritu, entender cómo va a ir el asunto alrededor de las cosas. Y Pablo lo entendía. Lo entendía incluso mejor que la gente que estaba con él. Por eso fue la advertencia, fue los ojos en lo espiritual y no en lo natural, pero el resto estaba en lo natural. Además, sí, era un hombre romano que conocía cosas de letras, pero él que iba a saber de navegar. Por lo tanto, el punto número 2 le he llamado confianza en Dios o en los seres humanos. En este caso, nos dice la Escritura, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo caso más al capitán y al dueño del barco que a Pablo.
ya que Buenos Puertos, que era el lugar donde estaban, era un puerto desprotegido. Se llamaba Buenos Puertos, no sé si era nombre irónico. Un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación, escuchen, la mayoría, no la mayoría no siempre tiene la razón, cuidado con eso, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar allí el invierno. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Nos da ese punto geográfico, nos lo describe aquí Hechos de los Apóstoles 27, 11 y 12. El oficial a cargo le dio más credibilidad a los expertos, entre comillas. Alguien decía, el arca de Noé la construyó un aficionado. Noé no era un constructor de barco, un aficionado y resistió el diluvio. El Titanic lo construyeron profesionales y el primer viaje se hundió. Entonces, no siempre los profesionales, no siempre estos que se creen expertos en tantas cosas, gente que pone y tiene el oído afinado con el oído celestial. Muchas veces en ese discernimiento va a entender muchas más cosas que otros que son los expertos. Estamos viviendo en tiempo en que necesitamos afinar nuestro oído con el cielo, nuestro oído, afinar el oído con el cielo, tener ese discernimiento espiritual con el cual tenía Pablo, tenían los de la tribu de Isaacar, y que Dios tiene para sus hijos. El problema nuestro muchas veces es que nos enfocamos en las cosas que ven nuestros sentidos, confianza en Dios o en los seres humanos, se llama este segundo punto. ¿En qué estamos poniendo la confianza? Ciertamente aquel oficial la puso fue en los seres humanos y pasó por alto las advertencias de Pablo, y esto es bueno tenerlo en cuenta para cómo se va a desarrollar la historia. Número 3, y le voy a leer versículos del 18, 19 y 20, y nos dice la Escritura entonces, por acá ya en el 18, el próximo día, con fuerza, el vendaval seguía azotando. Pero miren lo que pasa, y me quiero devolver un poco a esta confianza en Dios en los seres humanos, porque voy a leerle del 13 al 17 primero. Porque aquí viene también parte en esa confianza humana, ¿no? Los sentidos. Estaba aquí en la parte de abajo de mi pantalla y se me pasó, pero después cuando empecé a recorrer ya el 3, me acordé que en el 2 ahí está, y no lo quiero saltar. El 13 dice lo siguiente, dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, escuche lo que dice, los marineros pensaron, creyeron, asumieron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron hacia la costa de Creta. Versículo 14, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto, los sacó de una vez. Era un barco, un pequeño barco de los que llaman cabaoteros, un barco que va de cabo en cabo, cabaoteros creo que se llama, puedo estar equivocado, hace tiempo no usaba esa palabra. Y por lo tanto, estos barcos navegan muy cerca a la orilla, no son barcos para abrirse al mar abierto. Y se encargan de llevar prisioneros, como en este caso, o llevar comestibles, o llevar otra serie de mercancías y de cosas. Así que van navegando muy cerca a la orilla, de cabo en cabo, de lugar en lugar, cerca a la orilla. Pero en este caso, el viento, dice, los arrastró a mar abierto. Y los marineros, versículo 15, no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Imagínense, acaban de ser advertidos, pusieron la confianza en los seres humanos y en una suave brisa que venía del sur. Les pareció todos estos sentidos, cuidado porque estamos pasando tiempos de crisis, de tormenta, lo hemos hablado, cuidado con las apariencias. Uno a veces en el deseo, ¿cierto? No, que el puerto no era bueno para quedarse, pasar el invierno, no, que esta situación, entonces los cantos de sirenas en los tiempos de dificultades como los que estamos pasando pueden generar un gran daño en lo que no tomen decisiones apresuradas por causa de la necesidad. Tómalo con calma, tómalo con calma. Dicen de Napoleón que decía, vísteme despacio, le decía a su amanuense, el que le ayudaba,
vísteme despacio porque voy deprisa. O sea, ayuda y haz las cosas poniendo mucho cuidado y no las hagas a la ligera o a la carrera, cosa que te salgan mal. Entonces hay que tomar las cosas con calma y hacerlas bien. Así que ellos creyeron que podrían hacerlo. Después trataron de aminorar la velocidad. Navegamos, versículo 16, al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco para reforzarlo, del casco del barco para reforzarlo, y tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Esto es la confianza en los seres humanos. Y el punto siguiente, el 3, se llama prescindiendo de lo imprescindible. Cuando están metidos en situaciones complicadas, cuando las cosas se vuelven complicadas, hay cosas que parecían imprescindibles, no eran tanto. Por ahí recibía un pequeño mensaje que decía, se acabó la prisa de correr, de vestirse, ir con los niños, de volver. Se acabó la prisa, pero nos quedó el tiempo. La vida sigue. Hay muchas cosas que creíamos imprescindibles, no podremos hacer, sin esto no podemos hacer las cosas. Hay cosas que no son imprescindibles. Así que ellos, ya metidos en medio de esa tempestad, de esa tormenta, le he puesto este punto, prescindiendo de lo imprescindible. Versículo 18 dice, el próximo día, con la fuerza del vendaval, seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Lo primero que empieza a sobrar es la carga que era la que le iban a pagar, por la cual el barco sobrevivía. Bote eso, viejo. Lo importante es la vida. Aquí estamos sentados nosotros teniendo que enfrentar temas de empleos, temas de sueldos, temas de cosas, porque lo importante es salvar la vida. En un tema de supervivencia. Sí, y pensamos que vendrá hacia el futuro. Eso es lo importante, entender que en el medio de ese caos está Dios. Es un punto clave. Y no quiero que lo pierda de norte, porque hacia allá vamos. Versículo 19, luego al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Los aparejos, lo que usan para poder subir, bajar las velas, el cabrestante, ¿cierto? Los diferentes elementos que usan para que la navegación se pueda dar, pero genera peso. Muchos de ellos hechos de diferentes metales, combinaciones de cuerdas y de cosas, generaban peso. Y el agua estaba amenazando con hundirlos, así que hasta eso lo botaron, que eso era imprescindible. Pues vos como navegás, hasta parte del equipo de barco, para afuera se va también, porque lo que necesitamos es sobrevivir. Y versículo 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Y dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pues hasta la esperanza ya se les perdió a estos. O sea que ellos consideraban que ya ni con vida iban a salir. Estaban abandonados a la suerte del mar. La gran ventaja, y ellos no lo sabían, es que en medio de ese barco iba el apóstol Pablo, un hombre que había rendido su vida a Jesús, un hombre que podía decir literalmente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchos lo dicen, lo decimos, pero en ese decirlo, mucho es de dientes para afuera. Allá a ese punto es donde debemos llegar. Nosotros tenemos que llegar a decirlo, ni siquiera con la boca, con la vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras podemos decir, Pablo ha muerto, el que vive es Cristo. Y más adelante, con hechos contundentes, nos hablará las palabras que el apóstol describiría en muchas de sus cartas. Hechos contundentes que le dan peso a lo que hoy conocemos como doctrina. Y las estaremos viendo y esta es la tormenta, este es el caos. Así que en ese momento ya no había nada que hacer. Versículo 20, el 21 nos dice a nosotros lo siguiente.
Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Se lo recordó porque dijo: yo lo advertí, yo estoy viendo algo que ustedes no ven. Le recordó para que ahora entendieran que él tenía un mando superior que el oficial, y no por lo natural, sino por lo sobrenatural. Podía ver cosas. Una vez más, quiero recordarte, cuando entramos en intimidad con Dios, Dios te va a declarar, te va a mostrar cosas. ¿Cómo hacer? Métete en intimidad con Dios. Arrepiéntete de corazón de tus malos caminos, rinde tu corazón, únete con Él. Está abierto no solo para el apóstol Pablo, no solo para los apóstoles, no solo para cada uno de los creyentes y los hijos de Dios. No hubiéramos evitado todo este daño, no hubiéramos salido de allá. Versículo 22, pero anímense, y este es punto clave y central. Dios está en el centro del caos. Y el punto central está aquí en el 20. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Cómo sabe eso? Y le dice, en el 23 está el centro de todo. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¡Wow! En medio de la tormenta, que eso lo digas después. Que eso lo digas cuando ya pasó y todo. Ah, sí, Dios me mostró. En el centro del huracán se levanta con una palabra de esperanza cuando no hay ninguna. Este es el Dios que servimos. El Dios de Pablo, el Dios nuestro. Este es el Dios que nosotros debemos buscar en su momento de tempestad. Hay una historia muy triste y tiene que ver con la esvástica. Historia muy triste. La historia de los nazis. Pero la esvástica es un símbolo de más de 3.000, 5.000 años. Aparecen las culturas primitivas en el norte de la India y en muchos otros lados. Y su símbolo, para no alargarme ahí, quiere decir el mundo gira, pero en el centro permanece quieto. En otras palabras, era un símbolo de Dios. Dios permanece quieto aunque el mundo esté revuelto. Esa es la realidad que nosotros vemos, lo vemos aquí, lo vemos nosotros cuando el profeta Elías va a buscar al Señor en el monte de Dios. Y vino el huracán, y vino una tormenta, y vino un fuego abrasador, y vino un terremoto que partía las piedras. Y Dios no estaba en ninguna de esas. Después vino un silbo apacible. Y ahí estaba el Señor. A veces pensamos que cuando hay mucha dificultad, ¿dónde está Dios? Ahí en el centro. Solo métete a buscar con Él. El Salmo 139, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convirtiera en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. En otras palabras, no hay nada que detenga a Dios. Dios, no, yo a ese barrio no me meto. No, yo a ese sitio, no, eso está muy oscuro. No. Él entra a lo profundo. Recuerdo escuchar un testimonio de una mujer que llegó a una iglesia y su pastor lo contaba. Y vino arrepentida y con el primero que pudo hablar en esa iglesia dijo: estaba a punto de adulterar en un motel. Y el Señor me habló al corazón. Y lo dejé todo y vine a buscarlo. ¡Wow! Ahí en ese punto último el Señor ha rescatado a más de uno y se apareció a Pablo mientras él le clamaba. Pero dice, se le concedió. ¿Qué dice eso? Porque Pablo no solo clamaba por él. Vivimos en un mundo donde cada uno está buscando cómo le va a él, el CBY, cómo voy yo. Pero si Dios nos está enseñando algo a través de todos estos tiempos de quietud, en este confinamiento, en esta cuarentena, es que esto no es el yo o el tú, este es el nosotros. Y Pablo estaba ahí clamando por todos, ni uno solo, Señor. No se trata que yo y los que van conmigo me acompañen. No, se trata que todos o ninguno, Señor.
todos, sálvanos, sálvanos. Se te ha concedido, me dijo el Señor. La nave se va a perder, pero todos seremos salvos. Ahí, cuando todos estaban destruidos, Pablo estaba firme y tranquilo. Y hoy yo quiero que tú tomes esa palabra y la entiendas en tu corazón. Todos se habían enloquecido, pero Pablo trajo una luz de esperanza. Porque si estamos en crisis, si estamos en Cristo, no estamos en crisis. Cuando todos pierden la esperanza, cuando los planes se fueron al traste, aquellos que escuchan la voz de Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. No lo dice la palabra. Ahora Pablo es la luz de esperanza para todo el barco. Ahora los ojos no están en el capitán, ni en el dueño de la nave, ni el que... No, los ojos están puestos en Pablo. Porque Pablo habla con el Dios de los cielos, con el creador del universo. Pablo tiene conexión directa. Y nosotros también. Este es el tiempo de habilitar esas líneas celestiales que el Señor ha separado para nosotros desde antes de la creación del mundo. Y tener ese celular celestial listo. Ese Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, maravillosas que no conoces. Este es el tiempo de fortalecernos en el centro del huracán. No hay tormenta que asuste a Dios. Él las crea, Él las controla, Él las permite, Él las domina. Algunas veces el Señor parará la tormenta, como vimos hace 8 días atrás, ¿cierto? Y se paró Jesús y le habló el viento y la suela, todo se calmó y los tipos dijeron, ¿usted quién es que aún el viento y la suela le obedecen? Otros días no las parará, pero te llevará a través de la tormenta. Y aunque terminen por naufragar, te sacará salvo. Pero voy a seguir porque el tiempo se nos agota. Punto número 4, o todos o ninguno. Y no solamente la oración de Pablo pidiéndole por todos. Hechos 27, del 30 al 37, nos cuenta a nosotros lo siguiente. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, porque los tipos no estaban en la misma onda de Pablo, en la misma página. No tenían el corazón de Pablo clamando por todos. No, los tipos, a ver, ¿cómo se volaban ellos? Pícaros, habían metido a la gente en ese problema y ahora querían volar. Típico. Qué tristeza. El mundo que vivimos nosotros, este mundo caído. Trataban de volarse y Pablo se la olió. Una vez más el discernimiento funcionó. Sus sentidos arácnidos, no, él era hombre araña, pero sus sentidos espirituales inmediatamente le hablaron de la situación, de lo que estaba sucediendo. Así que nos dice a nosotros en el versículo 30 lo siguiente, y quiero leerle. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron del bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo le dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Hay momentos en que hay que dejar ir el bote salvavidas. Por ahí no te salvas de la mano desde arriba. Hay gente que tiene su botecito salvavidas todavía por ahí y está ilusionado en el bote salvavidas. En un momento de meterle un machetazo a la soga y que se pierda. ¿Y qué será de mí? Será mejor que ya no confiarás en unas tablitas en medio de un huracán. ¿Qué le sirve un bote salvavidas en medio de un huracán? Para que me mate peor. Pero la fe en el Señor es la que nos sostendrá. Increíble, pero así es. Así que quiero leerle también del 39, voy a saltar al 44, y la Biblia nos dice lo siguiente. Cuando amaneció, voy a seguir leyendo a partir del 30. Los marineros, dijo usted, a la herida y lo dejaron ir. 33, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. 2 semanas, imagínense, llevaban 2 semanas. 2 semanas volteando en medio de un huracán. Usted y yo estamos en la casa. Llevamos un poco más, cierto, pero estamos en la casa. Allá en medio de un huracán, la gente sin comer. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la provisión, el maná del cielo. No han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora.
pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echaron al mar la carga de trigo. Y cuando amaneció, no reconociendo la costa, pero vieron una bahía con una playa, se preguntaban si podría llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y se dejaron en la mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que ninguno nadara hasta la costa y se escapara. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos que si sabían nadar, saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Y los demás se sujetaran en tablas o restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo a la costa. Todos o ninguno, la gracia y el favor de Dios había sostenido a este hombre. Punto número 5, la serpiente a las llamas. Hechos 28 nos cuenta lo siguiente: llegaron a esa costa, se enteraron que la isla se llamaba Malta. La gente de la isla, versículo 2, fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba al fuego, una serpiente venenosa que huía del calor le mordió en la mano. Imagínate Satanás, cómo es de terrible. No pudo matarlo con el huracán, entonces lo quería matar con una serpiente. ¿Qué hizo el apóstol ahora? Increíble, esto es lo impresionante. Ahí es donde claramente uno ve en acción, por ejemplo, lo que le escribiría en 2 Timoteo 1:7, y lo veíamos en una prédica hace unos días atrás: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. No se dejó llevar por el temor, no se dejó llevar por, uy, me mordió esta serpiente y era la venenosa, ¿de cuál era? Dios mío, la voy a podrir. No, mire lo que hace. Los habitantes de la isla, versículo 4, al ver que la serpiente colgando de su mano se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Versículo 5, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¿Cómo cambian? Porque le había creído lo que el Señor había dicho. Pisarás el nido del áspid, de la serpiente. Si comieres cosa mortífera no te hará daño alguno. Había creído, no porque lo buscó, pero porque se atravesó. Y él no le creyó más a Dios. Sabía lo que el ángel le había hablado, sabía que iría donde el César y que nada habría de detenerlo. Bien decía Spurgeon: yo soy inmortal hasta que Dios determine la hora de mi partida. Si Dios no la determina, no importa nada que venga. Soy inmortal hasta que Dios quiera. Y esa es una realidad. No hay forma que uno se vaya antes de lo que Dios tiene planeado, que uno salga. Sacúdete la serpiente, sacúdete la angustia, sacúdete el temor. Para eso se hizo la fe. Satanás quiere robarse la bendición con la llave del temor, y nosotros, si le permitimos que esa llave entre en la chapa de nuestro corazón y penetre, nos la va a robar. Estoy seguro que hay gente que murió antes de tiempo por poner los ojos en el temor y no en lo que Dios prometía. No en la santidad, no en la sanidad, no en la bendición, no en el amor de Dios. Le confiaron en tantas otras cosas y no en lo que Dios podría hacer. Así que ahí vemos nosotros lo que ocurrió, pero punto 6, el Dios de milagros. Ocurre otra cosa más allá. Y nos dice nosotros el versículo 7 y 8, dice: cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días.
Dio la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. El Dios de milagros. Dios trae sanidad, trae vida, trae esperanza, trae restauración a través de este apóstol misionero que llegó a esa isla por casualidad. No hay casualidad, Dios lo había preparado. Dios nos va a usar a nosotros donde vayamos. Por eso la boca no debemos cerrarla, ni el corazón, y estar dispuestos. Y si estamos en conexión con el Señor hará el milagro que tenga que hacer. No es cosa de hombres, pero es el poder de Dios y es el deseo de Dios. Punto número 7, y con esto quiero terminar. Confía en el Todopoderoso y jamás serás avergonzado. Y 28:10 nos dice, como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Dios les puso el favor, la confianza en el Señor, no fueron avergonzados y salieron bendecidos. Entraron llevando su vida por botín. Entraron en resto de una nave, entraron con la ropa hecha añicos y salieron un día después en bendición con toda la provisión y con todo lo que Dios ha dado. Créeme que Dios sabrá dejarte la provisión y saldrás en bendición y saldrás prosperado por la mano del Señor. Te llevará al otro lado de la dificultad. Saldremos de esta tormenta bendecidos con la provisión para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Te los bendigo, Dios, y te pido que tu mano sea sobre ellos. Que tu bendición, Señor, sea sobre ellos. Y que la fe, Señor mío, sea aferrándose, arraigándose y creciendo en ti en estos tiempos. En esos tiempos de caos, porque en el centro de él estás tú. Y tú no has perdido el orden de las cosas. En tus manos sostienes los tiempos. En tus manos sostienes el universo. Y a ti podemos ir, descansar, ser levantados, bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, hermanos. Señor lo guarde. Nos vemos ahora. Vamos a tomar la Santa Cena en el en vivo que debe estar al lado de esta prédica. Bendiciones. Chao. A ti, creador de cielo y tierra, pertenece mi corazón. Más que buscar lo que me puedas dar, contigo yo quiero estar. A ti, creador de cielo y tierra, pertenece mi corazón. Más que buscar lo que me puedas dar, contigo yo quiero estar y saber qué es lo que mueve tu corazón. Y entender que no se trata de mí, solo diré que te amo, que contigo quiero estar al salir el sol. Una vez y otra más y me entrego, pues confío en tu cuidado por mí. Que te amo, que contigo quiero estar al salir el sol. Una vez y otra más y me entrego, pues confío en tu cuidado por mí. Por mí, oh, por mí, por mí,
en mi corazón. Más que buscar lo que me puedas dar, contigo yo quiero estar. El creador de cielo y tierra pertenece a mi corazón. Más que buscar lo que me puedas dar, contigo yo quiero estar y saber qué es lo que mueve tu corazón. Y entender que no se trata de mí, solo diré que te amo, que contigo quiero estar al salir el sol. Una vez y otra más y me entrego, pues confío en tu cuidado por mí. Que te amo, que contigo quiero estar al salir el sol. Una vez y otra más y me entrego, pues confío en tu cuidado por mí. Por más de 15 años, hemos venido sirviendo a la comunidad del distrito de Agua Blanca a través de CEIR, Centro Educativo Integral Rey de Reyes, donde 75 niños son atendidos cada mes de lunes a viernes y a quienes ayudamos a aprender más del Señor. Les entrenamos y equipamos para atender los desafíos diarios y lo que necesitan para su colegio, supliendo también las necesidades de alimentación diaria. Contamos con un equipo de tutoras experimentadas y capacitadas en la atención de la primera y mediana infancia. De esta manera, estamos extendiendo el reino de Dios para alcanzar las generaciones. Cada lunes a las 7 p.m. te puedes conectar a través de Instagram y YouTube para escuchar las enseñanzas sobre los últimos tiempos con la pastora Claudia Ospina. La iglesia no se detiene. Seguimos predicando la palabra de Dios, sembrando en obra social y misiones. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacer transferencias o consignar a la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 1420-54527, o puedes comunicarte al celular 318-311-7941.